Más información. Sigue siendo un tema de debate el acuífero Monescazón-Pehuajó, y desde el grupo de quienes integraron en algún momento la Comisión del Agua se emitió una nota explicando un poco cómo fue la lucha histórica por esta situación. Vamos a hablar de esta nota con Jorge Fachal, que ya está en línea. Jorge, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, después de tanto tiempo volvemos a estar en comunicación. Es verdad. Jorge, bueno, una nota en la que cuentan un poco la historia de lo que fuera allá lejos y hace tiempo la Comisión del Agua, y la lucha que Pehuajó tiene hace más de 30 años por tener agua de calidad y en cantidad. Sí, efectivamente. Otra vez se ha puesto en el tapete el tema de la provisión de agua a la localidad de Pehuajó. En esta oportunidad, se está concretando el proyecto del acueducto Monescazón-Pehuajó, que sí, efectivamente lleva ya varias décadas de lucha, y que en esta oportunidad, ya estaríamos afortunadamente llegando a una concreción y solucionando un problema histórico definitivamente para los ciudadanos de Pehuajó. El tema vuelve a estar en tapete porque se anuncia el inicio de la obra, pero también porque los vecinos de Monescazón entienden que no han podido acceder a toda la documentación que acredite que esto no va a terminar siendo un inconveniente para la localidad. Digo, si bien se anunció en muchas oportunidades este proyecto, se ha hablado muchísimo a lo largo de los años, hoy este inicio de obras sorprende a la gente de Monescazón, que no fue informada con debida anticipación. ¿Ustedes estuvieron participando, por ejemplo, de la audiencia pública? Sí, nosotros el año pasado participamos de la audiencia pública, y en esa oportunidad, cuando nos enteramos que estaba la audiencia pública, googleamos, buscamos en internet, y fue ahí donde encontramos el estudio de impacto ambiental del que hoy se habla, que o sea que era un estudio público, y ahí comenzamos, nuevamente a profundizar y a ver que el estudio de impacto ambiental último, en el cual, ya con eso ya estaría, definitivamente definida la concreción del proyecto. Cuando nosotros participamos ahí el año pasado en la audiencia pública, tuvimos algunas consultas, hicimos algunas preguntas a la gente que estaba ahí de Lenosa. En realidad fue una teleconferencia. Con algunas cosas no nos quedamos conformes. De todas maneras, después leyendo en profundidad el informe de impacto ambiental, se nos fueron aclarando algunas dudas, y nosotros, hoy por hoy seguimos convencidos, como hace ya desde el año 2006 que está el estudio del Instituto Nacional del Agua, y vos sos testigo de eso, que siempre empujamos y siempre sostuvimos que la solución definitiva para los habitantes de Pehuajó estaba en ese proyecto. Uh-huh. Hay todo un debate de la gente de Monescazón por esta cuestión de no saber si esto es una solución definitiva al problema de Pehuajó o va a terminar generando además un problema para Monescazón. Sí, uno comprende, ¿no?, que los vecinos de Monescazón estén preocupados. Uh-huh. Durante todo este largo periodo, desde el año 2006 hasta ahora, desde que está el proyecto de Lina, incluso hubo vecinos de Monescazón, como fue el caso, por ejemplo, de Santiago Zaratiegui, que era en su momento concejal y presidente del Consejo Deliberante, que estuvo también en todo ese periodo de tiempo. Como también, por ejemplo, que yo tuvo David López, que era concejal radical. Y después, que los vecinos estén preocupados, uno entiende, ¿no? Y es legítimo que ellos tengan dudas y que de problemas futuros que le pueda ocasionar a ellos la extracción de agua para provisión de Pehuajó. Ahora, el informe de Lina del 2006, como los posteriores informes que se hicieron y el último estudio de impacto ambiental, muestran claramente, sin lugar a dudas,
que la demanda de la ciudad de Pehuajó no afecta en lo más mínimo, diría yo, al acuífero que está en la zona de Monescazón. También fue un estudio que en su momento se puso en comparación con otro estudio anterior que en su momento había realizado Azurix y que fue presentado en Pehuajó por la empresa 5 de septiembre, no sé si recordarás. Sí. Esos dos estudios, en ese momento en la comisión, que incluso, si mal no recuerdo, fue a propuesta del que en ese momento era concejal, Jorge Hansen, que se llevara a la Universidad Nacional de La Plata para cotejar esos estudios. Se llevaron a la Universidad Nacional de La Plata, en su momento fuimos, incluso David Olga Barbas y yo, que estuvimos en la universidad cuando fuimos a buscar los resultados de esa comparación, en donde la Universidad Nacional de La Plata, el Departamento de Geología, también decía, bueno, que había que continuar por el camino propuesto por el Instituto Nacional del Agua. Yo creo que los vecinos de Monescazón están en todo su derecho, tienen ellos en estar preocupados, y es total y absolutamente legítimo que ellos tengan dudas, pero bueno, no corresponde que yo saque las dudas de la gente de Monescazón. Yo, si nunca me han llamado, nunca me han... si ellos precisan en algún informe, son todos informes públicos, tanto el informe del año 2006 como los informes posteriores son todos informes públicos que si ellos precisan datos y bueno, quieren corroborar algo, yo no tengo problema en brindarle esos datos, lo cual, bueno, no correspondería que uno lo haga, ¿no? Tendría que ser, bueno, no, de el municipio, hecho, la provincia o quien corresponda, darle las respuestas. Pero los informes y los estudios, bueno, están realmente muy claros y bueno, y en esos informes se dice claramente que no hay ningún tipo de riesgo, digamos, de riesgo en el acuífero. Están todas las condiciones dadas para que se pueda extraer, preservando el recurso a futuro. No es una obra que sea algo paliativo para solucionar un problema por un tiempo a la ciudad de Pehuajó, sino que es un proyecto que está concebido como algo para resolverlo definitivamente el problema de Pehuajó, cuidando el recurso, y yo creo que no hay lugar a dudas, y bueno, en todos los informes está más que claro. Ahora, tal vez lo que molestó, si se quiere, a los vecinos de Monescazón también fue el no haber sido convocados a esa audiencia pública, donde bien podrían haber acudido, digamos, a la voz oficial que les informara los detalles que están pretendiendo conocer. Sí, eso, bueno, escapa a mi responsabilidad. Yo no. Sí, no. Te digo cómo me enteré yo. Había pegado en la puerta de la municipalidad un afiche donde lo vimos, que había una convocatoria que me llamó la atención porque hablaba del agua. Me paré a mirar ahí qué era y era una convocatoria en la audiencia pública. Y estaba ahí especificado cómo había que hacer. Lo hablé en ese momento con Víctor Delgado, con Roberto Gessi. Les comenté, nos inscribimos porque había que inscribirse, no me acuerdo si era online, vía internet. Nos anotamos para poder participar. Ahora, bueno, la convocatoria, si no sé, escapa a mí si fueron convocados, si no fueron convocados, no, eso me escapa a mí. Claro. No, ¿qué querés que te diga? Pero, digamos, para ustedes que venían luchando hace tiempo, entienden que es por acá, esta es la solución. Sí, mira, Andrea, infinidad de veces hemos dialogado con vos, como con todos los medios, y siempre sostuvimos, incluso muchísima gente que en su momento conformaba la comisión en los años 2007, 2010, 2012, hasta el 2014, que fue cuando nosotros renunciamos. Presentamos la renuncia por escrito, bueno, diciendo los porqués de la renuncia. Nos opusimos a la construcción del acueducto y tuvimos grandes diferencias con el señor intendente,
cuando se hizo el acueducto nuevo de Casares a Peguajó, que decíamos que eso no iba a traer la solución definitiva y insistíamos que la solución definitiva iba a estar desde el lado de Monescazón, y había mucha gente, bueno, incluso estaba gente del Partido Radical, del PRO, había gente de todos, de diferentes extracciones políticas, en el cual también coincidían en que la solución definitiva venía del lado de Monescazón. Así que yo te digo, nosotros estamos realmente muy satisfechos que se haya llegado a este punto, y ojalá se concrete la obra, porque es la solución, como siempre dijimos, definitiva para solucionar la problemática histórica de Peguajó. Y no solo de Peguajó, sino que ayuda también a descomprimir la problemática en 9 de julio y en Casares. Ahora, Jorge, decías, en 2014 ustedes ya, digamos, deja de existir la Comisión del Agua, hubo diferencias con el intendente, se disolvió definitivamente la Comisión del Agua, y el 4 de abril de 2016 el ingeniero Luis Fanti informa a través de prensa que los estudios del INA en Monescazón no dieron resultado negativo. ¿De cuándo es el estudio al que haces referencia y que determina, después de 2016, que el agua de Monescazón es la solución para Peguajó? Mira, no sé lo que ha dicho el ingeniero Fanti en ese sentido, pero bueno, los estudios son del año 2006, después yo no me acuerdo bien ahora en este momento, cuándo fue el año exacto que se mandó a la Universidad Nacional de La Plata, pero fue allá por el 2011, 2012, tendría que buscar bien las fechas, no lo tengo ahora en mente, pero bueno, fue más o menos por ahí, donde la Universidad Nacional de La Plata anterior. Decía que más o menos en 2000, tendría que buscarlo con exactitud para darte precisión, pero fue 2012, 2013, yo veo de esa fecha. Justamente porque yo con fecha exacta, 4 de abril de 2016, tengo el informe de Fanti a través de la oficina de prensa donde dice fue negativo el estudio del agua en Monescazón. Ahí creo que radica un poco la duda de toda esta situación. Se está hablando de un estudio realizado en 2006, cuando en realidad en 2016 se hablaba de un estudio negativo. Bueno, yo te diría que eso lo charlé con Fanti. Ahora, el informe que hay del INA, anterior, digamos. No, posterior incluso. Hay un informe donde se habla de la caracterización, estoy leyendo el título ahora acá, que lo tengo acá en la mano, que habla de la caracterización de la oferta de agua subterránea en el área hidrogeológica de Peguajó, es del año 2000, de enero del 2018, ¿no? Ese informe es el que figura en el informe de impacto ambiental, que es del año pasado, me parece que es, el informe de enero del 2018, que es en el cual nosotros, basamos los últimos datos, que incluso volcamos en el escrito que mandamos a todos los medios, son datos sacados justamente de este estudio, donde se muestra claramente, que las reservas geológicas dan sin ningún riesgo, ¿no?, para el acuífero. Y esto es del 2018. El informe es de 2018, el informe es de 2018, pero basado en los estudios de 2006. No, porque posteriormente, o sea, cuando la Universidad Nacional de La Plata dice que el camino a seguir es el camino indicado por el INA, o propuesto por el INA, entonces después hay un convenio, también tendría que buscarlo bien los datos exactos, pero hay un convenio entre el municipio y el Instituto Nacional del Agua, el INA, en el cual ahí en ese momento viene el INA, nuevamente Peguajó, no recuerdo si fecha exacta, 2016, 2017, viene el INA, hace un informe sobre la oferta de agua subterránea, ya más específicamente en ese lugar, en un área determinada, donde los resultados finales son presentados al municipio en enero del 2018. Nosotros, basándonos en los estudios anteriores, en este informe de enero del 2018, en el estudio de impacto ambiental hecho en
en el 2022, presentado creo que fue, el año pasado, que es el que figura, bueno, en internet y es público, basándonos en todos los datos, o esos datos, nos sigue corroborando, digamos, que no habría absolutamente ningún tipo de problema. Incluso, bueno, presentamos algunos cálculos ahí, porque, por ejemplo, por ahí se decía que en este estudio se basaba en un determinado régimen de lluvias que son yo no quiero entrar por ahí en mucho detalle numérico porque uno se pierde, ¿no? Sí. Pero se basaba en un régimen de lluvia de 966 milímetros, lo cual es cierto, que está basado en eso. Pero nosotros, bueno, también decimos que en el supuesto caso, a ver, o sea, pero el acuífero tiene lo que es la recarga, que ahí el agua se infiltra por lluvia, y lo que es la demanda, que es lo que se extrae del acuífero. Con ese régimen de 966 milímetros de lluvias anuales, da una demanda que es inferior a la recarga. Cuando se iguala la recarga con la demanda en 750 milímetros anuales. Pero además, porque eso es como, a ver, grafiquemos, como si fuera un aljibe, un gran aljibe que está ahí, ese de abajo. De ese gran aljibe que hay ahí, el área, el estudio de Lina habla de dos áreas, área homogénea 1 y área homogénea 2, en el cual la suma de esas dos áreas da un total de 120 kilómetros cuadrados. De esos 120 kilómetros cuadrados, el último informe de Lina del año 2018, que yo te decía recién, toma la sexta parte, o sea, toma 20 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Sí. Esos 20 kilómetros cuadrados, como si fuera, que es la sexta parte del acuífero que está dentro del partido de Pehuajó, porque el acuífero después, ese estudio está hasta los límites del partido de Pehuajó, ese acuífero después sigue para el lado de Salazar, o sea, el partido de Deró. De ese aljibe de 20 metros cúbicos, ese aljibe ahí adentro tiene un volumen de agua, ¿no?, que en el supuesto caso que a partir de ahora empieza a llover 0 milímetros, no llueva más de acá en adelante, esa reserva de agua disponible hoy en ese aljibe alcanza a abastecer a Pehuajó y a Monescazón por más de 50 años. No sé si soy claro. Sí. Y si uno toma el área total que está dentro del partido de Pehuajó, la suma del área homogénea 1 y el área homogénea 2, que son 120 kilómetros cuadrados, ese aljibe, 6 veces más grande que el que considere Lina, tiene un volumen disponible, ¿no?, que alcanza para abastecer a Pehuajó si lloviera 0 milímetros por más de 100 años. O sea, no va a quedar una sola persona si ocurriera una cosa así acá, y va a sobrar el agua porque nadie la va a consumir. O sea, en el extremísimo caso que no llueva más, ¿no?, ese aljibe puede abastecer por muchísimos años a Monescazón y a Pehuajó. Esos datos están, pero muy bien explicados, muy claros, y son datos, bueno, todos basados en todos los estudios geoeléctricos que se han hecho, en todos los estudios geológicos que ha hecho el INA durante todos estos años. Yo no veo... entiendo a la gente de Monescazón, sí, claro. Yo entiendo perfectamente a la gente de Monescazón que esté preocupada. Pero bueno, los datos reales son, lo que yo te estoy diciendo, son los que están en todos los informes, escritos, firmados y bajo responsabilidad del INA o bajo responsabilidad de la que, no me acuerdo el nombre de la ingeniera que presentó el informe de impacto ambiental, que con esos estudios fue que el Banco Interamericano, creo que es el BID, bueno, que es el que pone los fondos, pone el dinero para hacer específicamente la obra. Se basan en esos estudios. Así que yo no tengo ninguna duda de que se puede Pehuajó abastecer sin ningún problema y Monescazón sin ningún problema desde ahí. Después, ¿que hay que preservar el recurso? Por supuesto. ¿Que no hay que sobreexplotar el recurso? También estamos totalmente de acuerdo,
Incluso el mismo informe del INA aclara esas cosas. Ese mismo informe dice, ojo, no se pongan a sacar agua a lo loco, porque sí, si uno, por supuesto, en vez de poner la cantidad de bombas que el INA estipula, bueno, ellos ponen una determinada cantidad de bombas y proponen un sistema de extracción de tal manera de cuidar el recurso. Por supuesto que si uno te comienza a sobreexplotar el recurso, a lo mejor a futuro puede llegar a haber problemas. Que hay que cuidar el recurso y hay que protegerlo, no tenemos ninguna duda y lo hemos dicho siempre, incluso se han hecho acciones en ese sentido. Incluso el propio Santiago Zaratiegui, cuando era presidente del Consejo Deliberante, él mismo también presentó, por ejemplo, para el resguardo del recurso, por ejemplo, con el tema del riego artificial, que eso, si bien hoy no es un problema, no es algo grave que ocurra en el partido de Pehuajó, pero en cuanto a lo que es la preservación del recurso, bueno, hay que tener cuidado con lo que es el riego artificial. Porque, por ejemplo, para tener idea el volumen que consume un riego artificial. El partido de Pehuajó son más o menos 450.000 hectáreas. Si vos agarrás menos del 1% del partido de Pehuajó, que son de 3.000 hectáreas, que es menos del 1% de todo el partido de Pehuajó, y lo ponés bajo riego, y lo regás con 100 milímetros, una lluvia de 100 milímetros a lo largo del año, ese volumen de agua con el cual regaste 3.000 hectáreas es el consumo de todo un año de la ciudad de Pehuajó y de Monestazón juntos. Entonces, ¿cómo preservar el recurso? Primero, cuidando, obviamente, que no se sobreexplote en la extracción para la demanda de Pehuajó y de Monestazón, pero también preservando el recurso y prestando mucha atención en lo que es el riego artificial. Después nosotros no vemos problema con que bueno, el acuífero pueda llegar a sufrir consecuencias que mejoren la calidad del agua, que bueno, no sé, que disminuya el volumen, y después en cuanto a lo que es la recarga, es cierto, hay años que llueve muy poco, el año pasado no sé, llovieron 300, 400 milímetros, no sé el dato exacto, entonces sí, es cierto, ese año infiltra muy poco, o sea, se recarga muy poco el acuífero, pero hay años que llueve 1.000, 1.500 milímetros, ese año se recarga muchísimo más el acuífero. En promedio, y es los datos que se toman, y es correcto que se tomen los datos de promedio histórico, si uno toma, por ejemplo, los 110, 112, 115 años que hay registros oficiales, en promedio, la media anual de lluvia en el partido de Pehuajó está alrededor de los 900 milímetros. No tengo un número exacto, pero 900, 870, 920, pero anda alrededor de esa cifra. Y con esa media de lluvia anual, el acuífero se recarga sin ningún tipo de inconveniente. Es más, sobraría agua. Y qué sé yo, para que te den una idea, por ejemplo, el acuífero 9 de julio, en el propio informe del INA, que son datos que en su momento el INA recopiló de todos la extracción digamos, de la provisión de agua desde 9 de julio, que abastece a 9 de julio, Casares, Pehuajó. La demanda, desde hace, esto fue del acueducto 9 de julio Pehuajó, la década del 60, vamos a poner el año 70, fue 68, 69, el año 70. Al día de la fecha son más de 50 años que se está sacando agua de 9 de julio, ¿no? Después también está el aporte de Moctezuma. Pero la demanda de ese aljibe enorme que tiene 9 de julio ahí, desde hace 40, 50 años, es superior a la recarga. Es casi 3, 4 veces. Se saca más agua de lo que se recarga ahí en 9 de julio. Sin embargo, ese acuífero no se secó. Pero el agua tampoco es de calidad. Está bien, bueno, sí, pero ¿me escuchaste lo que estoy diciendo? Sí. La demanda es 4 veces superior a lo que recarga. Es la demanda es descomunal
comparándola con la recarga que tiene su acuífero. Entonces, también uno tendría que preservar el acuífero no solo de Monescazón, hay que tratar de preservar los acuíferos de todo el país, los acuíferos subterráneos. Por lo tanto, el acueducto Peguajó-Monescazón o Monescazón-Peguajó también ayudaría a preservar el acuífero de 9 de Julio y de Moctezuma, que durante 50 años solidariamente estuvieron mandando agua para esa región. Porque si en su momento la gente de 9 de Julio hubiera dicho, no, de acá el agua no se toca, no va para ningún lado, seríamos el año 2023 que Peguajó no tendría agua de red. Sí, que tiene bastante escasa también, pero... Sí. Y bueno, es por eso la lucha que hemos mantenido durante más de 20 años. Uh-huh. Sí, claro que escasa, de calidad, bueno, todo lo que ya conocemos durante esta lucha de 20 años. Uh-huh. ¿Sí? Jorge, te agradecemos muchísimo por toda la explicación y por supuesto que seguiremos de cerca todo lo que está ocurriendo con el anuncio de esta obra. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran seguimos conversando. Cómo no, a disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Saludos, Andrea. Hasta luego. Jorge Fachal, integrante de lo que fuera la Comisión del Agua, hablando de este proyecto del acuífero de Monescazón y los datos en los que se basan para acompañar la realización de esta obra.